Buenos días. Damos inicio al trabajo final de la unidad curricular Historia de la Cultura y la Vida Cotidiana a cargo de la docente, profesora Fabiana Beatriz Velázquez, y quien desarrollará el trabajo, el alumno Maximiliano Andrés Cruz. Se trabajará sobre el autor Ezequiel Adamowski con el texto Historia de las clases populares en la Argentina de 1983 al 2003. Para empezar y dar inicio, es importante contextualizar que antes de esto se venía de un periodo de reorganización nacional, también conocido como periodo de facto de 1976 hasta el retorno de la democracia en diciembre de 1983, por aquel momento el presidente Raúl Alfonsín. Para ello desarrollaremos y abordaremos de diferentes sectores y cómo se fueron dando estos procesos. Debemos comprender que los sectores populares se fueron cambiando e intensificando a través del tiempo y que ya no tenían la misma mirada y la misma visión que habían tenido en la década del 50, 60 y 70, sino que ya tenían desde otra percepción y también conocidas como sectores de masa por el autor. A continuación, presentaré un trabajo en el cual iremos desarrollando los diferentes movimientos que se fueron dando a través del tiempo, que se desarrollaron a comienzos de la década del 80 hasta principios del siglo XXI. Como había dicho recién, el trabajo sobre la cultura popular bajo el signo del neoliberalismo debe entenderse también como la cultura popular donde se expresó de diversas maneras los cambios de la época, el debilitamiento de la presencia integradora del Estado y el fin de la sociedad salarial. Ponían en jaque y se empezaban a verse de diferentes sectores, diferentes cuestionamientos y diferentes miradas que se fueron dando en aquel momento. Debemos comprender que había una voluntad de civilizar a las clases bajas, inculcándole los valores y estilos de las clases superiores. En este sentido, la cultura de masa de la época neoliberal significó un profundo crecimiento. Por un lado, las maquinarias mediáticas y del entretenimiento desarrollaron mucho más su capacidad de captar cualquier nueva expresión de la cultura popular para convertirla inmediatamente en producto comercializable. En este sentido, los medios de comunicación jugaron un rol muy importante, que pusieron en pie a todo aquello que era visible y a lo cual también se lo conocía como en cultura. Debemos desarrollar y comprender que en aquel contexto lo que para la década del 70 y del 60 era totalmente de algo deplorable o rechazable, en aquel momento era puesto en un sentido de visibilidad donde se mostraba como algo de lo llamativo y que era comercializable para el producto de aquel momento. Por otra parte, la cultura dominante ya no buscó exclusivamente civilizar a las clases bajas, inculcándoles sus valores y sus estilos. En ello, el autor Adamowski desarrollará lo que es el aguante, el fútbol y pertenencia, también conocido como la cultura del aguante. En esto, el fútbol continuó siendo en estos años el entretenimiento principal de las clases populares, más aún como conocido como la futbolización. En esto, que era dentro de ello la cultura argentina, se había convertido en un verdadero lenguaje que era capaz de trascender las divisiones de clase e incluir ahora también a una buena parte del sector femenino. Hay diferentes autores y diferentes miradas. Tenemos en ellos conocido a un antropólogo como José Garriga Zucal, donde aborda y desarrolla todo lo que es conocido como la cultura del aguante, los nexos, los diferentes movimientos que empiezan a tener desde la década del 80 y que emergen en la década del 90, donde tenían movimientos de las clases populares que empezaron a ser el gruesor y la gran parte de las masas, de las hinchadas, convirtiéndose también, como lo llama Ezequiel Adamowski, en esto de los sectores populares, como fuerza de choque y como gran espaldarazo para los diferentes gobernantes, los gobiernos de turno y también para los políticos.
Los sectores populares que antes solamente eran habitados por las clases bajas también empezaron a tener predominación de los sectores de la clase media alta, donde empezaron a verlo con buen ojo en esto de lo que el autor Adamowski empieza a desarrollar y empieza a abordar, se empieza a entretejer de cómo el sector del mundo del fútbol globalizante en aquel momento, también en un contexto donde empezaban a haber diferentes irrupciones a nivel mundial, no solo a nivel nacional, empezó a verse como algo comerciante y también donde se lo empezaba a vender desde como la cultura de masa, como algo donde se revalorizaba el machismo en aquel momento, se revalorizaba lo que era lo varonil, lo que era lo fuerte, lo dominante. Se empezaba a ver cómo de diferentes sectores empezaron a tomar gran auge y empezaron a tener gran visibilidad a través de lo que sería las barra brava, los grupos de los sectores de fuerza de choque. Para ello, se hizo famoso en la década del 90 un programa que fue emitido por Teis Sport en 1997 como El Aguante, donde se visibilizaba a las diferentes barra bravas y quién tenía predominio sobre otro. Siempre se mostraba en aquel momento desde la cultura porteña, por así decirlo, cómo ellos tenían predominancia a lo federal, a las diferentes provincias, donde se podía observar y se podía ver que ser líder de una barra brava o llenar los estadios, tanto de local como de visitante, formaba o te daba diferentes privilegios y eso también lo ponía en una puesta en común y que también fue muy cuestionada por aquel momento, donde solamente lo que se mostraba era violencia, predominación de los diferentes sectores, y por eso se legitimaba la violencia de una o de otra manera, por así llamarlo. Empezaron a emerger a través del fútbol de diferentes actores, uno de ellos también que lo nombre el autor, y con la reciente muerte de él, de Diego Armando Maradona, famoso en aquellos, que se hizo famoso en aquellos años, en la década del 80, llegándose a convertir el mejor jugador del mundo, donde tomó más auge, sobre todo llegando a un club como Nápoles en Italia, donde no solamente los procesos que se estaban viviendo eran en Argentina, sino a nivel mundial. O sea, se llegaba de un proceso que todavía estábamos en pleno periodo de la Guerra Fría, donde estaban muy visibles los diferentes sectores. Él había llegado a un conjunto del sur de Italia que en aquel momento estaba muy visiblemente, o mejor dicho, opacada por el norte de Italia, la Italia rica, la Italia dominante, y donde él llegó a un equipo pequeño, equipo que no tenía trascendencia en aquellos años, lo llevó a la gloria, a la cúspide, 2 veces campeones de Italia, una vez campeón de la UEFA League. Entonces empezó a tener predominio en lo político, sabiendo o era conocido sus orígenes, que había nacido en Villa Fiorito, donde Maradona siempre fue visible de los diferentes sectores. Maradona empezó a involucrarse en la política, en aquel momento se empezó a involucrar con los diferentes sectores en Italia, empezó a verse, a tomar palabra desde el sector dominante o desde el sector popular, por así decirlo, donde ya tenía predominancia de liderazgo y en este sentido, en este contexto, Maradona empezó a involucrarse de diferentes sectores. Eh, eh, Tanto es así que incluso se vinculó con la segunda presidencia de Carlos Saúl Menem en 1995, donde él empezó a tener más que nada una visibilidad con los peronistas, con el sector, con la identidad peronista, con lo nacional y popular, donde él era confeso peronista. Además empezó a involucrarse con los diferentes sectores de las hinchadas. Ya como lo habíamos mencionado, en Italia también había tenido diferentes intervenciones. Esto también se volvió comercializante también desde lo plebeyo, que lo llama el autor Adamowski, donde él, aparte de mostrarse ostentoso también por la riqueza que había acumulado en aquellos años, también tenía una mirada
estaba desde el lado hegemónico o cuestionaba desde el lado contrahegemónico a esa visibilidad que estaba dada, empezó a cuestionarlo no solo al sector político dominante, también cuestionó a lo que era la religiosidad en aquel momento, al Papa Juan Pablo II, también criticó al sistema, estaba a favor de diferentes sectores, más que nada al sector de centro-izquierda, al sector como sería el caso de la reivindicación del Che Guevara, del sector comunista en Cuba. Maradona empezó a involucrarse en la política. Bueno, Adamowski empieza a abordarlo y desarrollarlo como un ente muy predominante en este sentido. O sea, cómo los sectores populares y las clases de más empezaron a identificarse con el astro desde los diferentes sectores, ¿no? Antes era solamente visto desde los sectores más bajos, ahora también de la clase media, clase alta, también que lo vieron como algo político para sus reivindicaciones de sus diferentes sectores. Convengamos que del retorno a la democracia, tanto el gobierno de Alfonsín como el gobierno de Menem llevaron a las diferentes elecciones argentinas al balcón de la Casa Rosada y empezaron a tener diferente visibilidad, donde ya lo futbolístico, lo que era lo patriótico, donde se empezó a reivindicar lo identitario con una selección nacional y más que nada también ellos a tomar protagonismo desde el lado político. Bueno, hay diferentes autores como habían nombrado recién a Garriga Zucal, también tenemos a diferentes autores que empiezan a abordar desde este sentido la cultura del aguante y en ese nexo que empiezan a tener con los sectores más bajos, por así decirlo. El fútbol como cultura, como algo legítimo en aquel momento y también como sentido de pertenencia, empezó a mostrarse más que nada de los sectores más populares o de las clases de masas, como también lo llama el autor, y se fueron desarrollando y viendo de diferentes maneras, donde empezó a trascender, digamos, ya no solamente era el sentido de pertenencia a un club, sino también ya lo que era a través de ellos tomar predominancia y ver lo que era la violencia en aquel momento. Empezaron a través de eso, de la legitimización, de lo que empezaron a legitimar el fútbol, también empezaron a cometer diferentes hechos de delito, de diferentes hechos de violencia que iban más allá de lo futbolístico. Para ello no cualquiera podía acceder a esos sectores, digamos, a través de los sectores que empezaron a tomar y a emerger predominio, empezaron a tener diferentes organizaciones, o sea, ya no solamente era un grupo de hinchadas, sino ya era una organización constituida que uno lo puede ver a través del tiempo con los diferentes mundiales, como las diferentes barras bravas, también conocidas como barras unidas, empezaron a organizarse y a desarrollar diferentes actos a través de ellos, diferentes hechos delictivos, diferentes hechos que estaban relacionados con lo que era no solo la violencia, sino con también hechos que involucraban a la política en aquellos momentos. Y también en este sentido lo político estaba vinculado en ese sentido con lo nacional y popular, con el peronismo, porque las diferentes barra brava, las diferentes hinchadas empezaron a mostrarse de qué lado mostraban y de qué sector empezaron a darse diferentes sectores, diferentes movimientos, el fútbol empezó a crecer, se vio como algo comercializante y en este sentido empezaron a operar de diferentes sectores. También en la década del 80 surgió el rock barrial, que lo podemos relacionar también en ese sentido con lo que era la futbolización que llama el autor. En este sentido, convengamos que en la década anterior, en la década del 70, de diferentes artistas como Charly García, como Papo, Mercedes Sosa, León Gieco, bandas como Los Redondos, empezaron a tener diferente visibilidad, ya eran como el tema en aquel momento de la dictadura, donde se buscaba
se buscaba una identidad, donde se buscaba, digamos, que se respeten los derechos, donde eran vistos de diferentes sectores. En cambio, en la década del 80 ya tenía otra mirada, la mirada de la década del 80 y el 90 ya había sufrido cambios importantes, como, como era la unificación y los compromisos de la situación del país que habían tenido, y se había fragmentado en buena medida lo despolitizado. Con el surgimiento del rock barrial, en ese sentido, de diferentes bandas, de diferentes grupos de rock que empezaron a emerger, ya las letras y sus canciones ya estaban relacionados con una vivencia, con algo amoroso o un sentido de pertenencia a su barrio. También en ese sentido hablaban sobre la droga, sobre el sexo, sobre el descontrol, sobre diferentes relaciones. También se tenía una visión machista, digamos, desde un lado muy, 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 muy unificado en el sentido de verlo desde una sola visión. La mujer no era partícipe de ese sentido, solamente era como vista como un acompañante o parte del deseo de las diferentes historias que se empezaban a narrar. En ello, dentro del rock barrial, también es conocido los diferentes grupos conocidos como grupos rolingas. Dentro de ellos eran muy conocidos grupos como Los Piojos, como Viejas Locas, como después con el tiempo Intoxicado, La 25, Jóvenes Pordioseros, Callejeros, que empezaron a emerger en este contexto a fines de los 80, comienzos de los 90, donde sus canciones empezaron a tener de diferentes discografías, vicisitudes. El grupo de masas, como lo llamaba, o el sector popular, también conocido como sectores de masa, que lo llama Adamovsky, empezaron a crecer y empezaron a tener sentido de pertenencia con los diferentes grupos que empezaron a emerger en aquel momento. Cabe decir, como el autor menciona, que eran muy pocas las bandas o artistas que no querían tener alguna comercialización y que solamente se mostraban en lo que era el arte de la música, como fueron el caso del Patricio Rey y su Redondito de Ricota, donde ellos no tenían ningún sector de comercialización, sino que mostraban su arte y eran reacios a los medios de comunicación o a diferentes sectores donde ellos eran visibles. Entonces, el autor lo destaca como algo rescatable en ese sentido, que nunca se vendieron al mejor postor en este sentido de lo plebeyo, como lo llamaba, sino que mantuvieron sus ideales, y es por eso que en ese sentido eran tan concurrentes cada recitales que daban, pero que con el tiempo, en la década del 90, empezaron a trastocar con otros hechos que empezaron a darle al tener diferentes movimientos de seguimiento de sus seguidores, que empezaron a causar diferentes actos violentos donde empezaron a tocar en aquellos años. El autor también repasa y analiza lo que fue el imperio de la cumbia y el cuarteto. Este ritmo que cautivó a la mayoría de las partes de las clases populares en todo el país durante los años 80 y los años 90, tuvo el ritmo tropical, donde fue experimentando una notable expansión comercial. Cientos de locales bailables se habilitaron en mayoría de las ciudades, especialmente en sus periferias. Bueno, en ello podemos destacar a una gran a, una gran, a un gran ícono de la cumbia como fue Gilda, y del cuarteto Rodrigo en los años 90, donde tuvieron gran expansión y donde sus canciones y sus recitales no solo fueron escuchadas en los sectores más populares de la Argentina, sino también en los diferentes sectores que empezaron a tener mayor auge. Cabe decir y cabe destacar que la cumbia, a lo mejor el ritmo es en realidad el ritmo que más está vinculado con los sectores populares, e incluso que está tan relacionado también con lo que antes habíamos mencionado, con lo que era el fútbol, las canciones de la cumbia, del cuarteto, el cuarteto en Córdoba, de la cumbia de diferentes sectores a nivel nacional, la cumbia santafesina, la cumbia
la cumbia jujeña también que empezó a crecer acá en el norte argentino, la cumbia en Buenos Aires con la cumbia villera a fines de la década del 90 y a comienzos del siglo XXI. Fueron diferentes formas de expresiones que empezaron a tener. Las bailantes empezaron a crecer de manera creciente, empezaron a tener gran protagonismo los grupos, empezaron a tener los solistas. eh, en ese sentido, en ese contexto, sus canciones, las canciones que ellos escribían y describían a la vez las vivencias que habían tenido, era el momento también donde se empezaban a dar en este proceso del neoliberalismo los diferentes procesos de puestos de trabajo que se empezaban a perder, desocupaciones. Entonces empezaron a cantarle a los diferentes sectores o que se mostraba que estaban vulnerados en ese sentido. También en ese contexto las bailantas tropicales empezaron a tener mayor auge y mayor visibilidad. Eran notables las concurrencias que empezaron a tener de los diferentes sectores. Siempre se lo asoció a la cumbia con los sectores populares más bajos o más carenciados, donde la cumbia era conocida también para el sector popular o el sector populacho, como lo nombraría el autor Gabriel Di Meglio. Eh, Además, la cumbia fue un momento donde se empezó a expandir, donde empezó a tener mayor visibilidad. El autor también detalla que como la clase alta, la clase elite, también se involucraba en la cumbia y a través de ello contrataban a los solistas, a los grupos, donde los contrataban para sus diferentes fiestas privadas, casamientos, eventos, cumpleaños. La cumbia, el cuarteto, no solo tenía ya en ese sentido relación con las clases bajas, sino también con las clases altas, porque empezó a ser el ritmo más predominante en aquellos años. Estaban relacionadas sus canciones con el fútbol, con las hinchadas, con los barra brava. O sea, eso le daba mayor legitimidad a los diferentes grupos y a los diferentes solistas que tenían sus canciones. Ellos nunca iban en contra de lo que eran las clases populares, las clases bajas, sino al contrario, reivindicaban esas luchas. Empezaron a acompañarlos de diferentes sectores. La cumbia, el cuarteto, como había dicho, tuvieron una gran visibilidad en aquellos años. Bueno, diferentes autores, grandes, grandes componentes, hoy en día siguen vigentes. El autor también destaca, que es importante destacar dentro del Imperio de la Cumbia del Cuarteto, a Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis, como él a través de diferentes ritmos como el hip hop o el freestyle que lo nombra, empezaron a tener vigencia en sus canciones, esas canciones de protesta, esas canciones de lucha contra lo emancipador, sobre todo contra el Estado, contra la policía, contra el sector que oprime, que reprime a las clases bajas. Empezaron a crecer y empezaron a tener mayores movimientos de los sectores populares. Empezaron a crecer las bailantas, empezaron a tener otra dimensión diferente que ya se tenía en los años 80, 90, al comienzo del siglo XXI. Ya empezaron a tener otra mirada, empezó a crecer como lo denominaban la cumbia villera. Diferentes bandas empezaron a través de esto a expandirse por los diferentes medios de comunicación. Es importante también en esto destacar que dentro de los medios de comunicación que lo hacían visible, el autor también repasa y empieza a nombrar a un gran televidente conocido como el rey de lo que sería el rating de los medios de comunicación, como Marcelo Tinelli, donde ve en esa visibilidad que él tiene de cómo cosificaba a la mujer a través de los diferentes bailes eróticos que tenían en su programa. Empezó a mostrar, digamos, en ese sentido a las clases populares de diferentes sectores.
debemos destacar que los medios de comunicación tuvieron una gran participación y una gran predominancia en este sentido, de mostrar la visibilidad y cómo los movimientos sociales empezaron a crecer en diferentes sectores, porque ya no solamente era Buenos Aires, sino lo federal a nivel de las diferentes provincias ya empezaron a verse cómo los grandes grupos donde llegaban y tocaban empezaban a llenar las bailantas, y eso era a través de los grupos, a través de los programas que se empezaron a transmitir, como era Pasión Tropical los sábados por América, donde se mostraba y se veía a los diferentes grupos, a los diferentes solistas, y que en aquellos momentos ya empezaron a tener mayor notoriedad. El autor también repasa sobre los inmigrantes de los países limítrofes, la presencia y visibilidad, así como el debilitamiento de la presencia integradora del Estado, el fin de la sociedad salarial y las dudas sobre el sentido de la ciudadanía, abriendo un espacio para la mayor visibilidad de los pueblos originarios y de los negros. Lo mismo sucedió con los no argentinos. La presencia de inmigrantes de países limítrofes dentro de las clases populares no era una novedad. En ello Adamowski empieza a ahondar cómo era el sentido de esta relación de los inmigrantes dentro del país. Él empieza a decir y empieza a desarrollar que en la década del 90, en ese sentido, lo que era llamado por negro ya no tenía la misma connotación que tenía en los años 80, en los años 70, sino que se empezó a ver de diferentes maneras, como de diferentes lugares o de diferentes perspectivas. Para algunos era un insulto, mientras que para otros era una vergüenza que se le diga negro. Entonces empezó a haber cuestionamientos, para otros era un orgullo desde los diferentes sectores. También el autor repasa en este sentido lo que sería los diferentes insultos en este sentido de los relacionados con los países limítrofes. Cabe destacar que las mayores comunidades que existen en el país son de la comunidad paraguaya y la comunidad boliviana, y el autor empieza a desarrollar que en los años anteriores, conocidos como cabecitas, eran vistos desde otro sentido. Ahora ya los insultos racistas, xenófobos, ya tenían con otra connotación, ya era el sentido del lugar de residencia, el llamarlos bolitas, bolivianos, colla, de diferentes dominaciones. En este sentido se puede destacar autores como Sergio Caggiano, doctor en ciencias sociales, donde él empieza a ver los límites, en este sentido los límites de la migración, de los migrantes, que se empieza a dar esa visibilidad del sentido de pertenencia, del sentido de lo que era el corpus, el cuerpo. Adamowski para eso también menciona que cuando venían de diferentes sectores, en este sentido de lo que era del país limítrofe de Bolivia a Buenos Aires a trabajar, siempre el hombre estaba relacionado al trabajo de construcción, mientras que la mujer estaba relacionada al trabajo textil y ama de casa, que empieza a darse esa relación donde era solamente esos puestos de trabajo que podían ocupar, y que la mayoría de los residentes bolivianos eran de los sectores más bajos que venían, y que eran también oprimidos, que eran rechazados. Pero también en ello el autor destaca y también menciona a diferentes relatos, como el relato de inmigrantes bolivianos en Florencio Varela, donde ellos empiezan a tener a través de los sectores populares un sentido de pertenencia, donde él cuenta un relato y una narración donde describe que un policía, al quererle sacar a una mujer trabajadora en la ciudad bonaerense, la amenaza de muerte, y ella le contesta, matame, pero mis hijos están involucrados en el peronismo, y el peronismo hará a la venganza por lo que ustedes me hacen. Entonces, cómo ya empezaba a involucrarse también en ese sentido las diferentes sectores de los países vecinos también con el peronismo,
con las clases populares, las clases de masa, pero a la vez también era visto en ese sentido, de rechazo, de racismo, de xenofobia, donde diferentes autores empiezan a abordar, los autores como Brunet, como Arrueta, investigadores del CONICET de acá de la provincia de Jujuy, empiezan a visibilizar de los diferentes medios de comunicación cómo empezaron a verse que las diferentes enfermedades como el cólera que empezaron a notarse visiblemente en la década del 90 a través de los medios gráficos, estaban asociados con los bolivianos en ese sentido, como que eran culpables de todos los males que pasaban. Bueno, Adamowski también en ese contexto menciona que tanto Duhalde como Carlos Saúl Menem, ellos, mejor dicho, ponen como el factor de culpa este, a los diferentes momentos que empezaron a surgir en el país, que ellos eran la causa de los males, de todas las consecuencias que se estaban dando en aquella década del 90. En este sentido del sector o del momento de la década del 80 y sobre todo en la década del 90, debemos destacar también que con la presidencia de Raúl Alfonsín se había dado en aquel momento la mayor inflación a nivel nacional, que tenía pico de 400 a 1000% de la suba de los impuestos, de la suba de los diferentes impuestos que se iban dando. Hubo una superinflación a fines de los 80, con Menem se agravó todo en este sentido, en ese contexto. Se empezaron a dar en la década del 90 con los dos periodos del presidente riojano, los cambios en el movimiento obrero, donde empezó a darse la complicidad con la CGT, con las políticas de en aquel momento el presidente Menem, donde tenía intereses y donde estaba liderada por el camionero Hugo Moyano, que había creado el movimiento de trabajadores argentinos, donde se enfrentó al gobierno, pero sin salirse de los marcos de la CGT. La novedad más importante fue la creación de una nueva identidad con ambición de agrupar el movimiento trabajador a nivel nacional por fuera de la CGT y en oposición al Partido Justicialista. También estaba el movimiento piquetero, la privatización de la petrolera YPF, realizada con la complicidad de la dirigencia sindical, que se había traducido a la pérdida de miles de puestos de trabajo. Para algunos poblados que vivían de esa industria, la situación fue tan grave que amenazaba con convertirlos en pueblos fantasmas. Ante esta perspectiva, en 1996 y 1997 se produjeron masivas pobladas en Cultracó y la plaza de Huencul en Neuquén, y también la de Tartagal y Mosconi en Salta. Empezaron a darse diferentes movimientos piqueteros, también en este sentido lo aborda Martín Retamazo, donde empezaron a darse de diferentes sectores y donde a través de los medios de comunicación eran vistos como algo novedoso, a través de los cortes de ruta, a través de las diferentes movilizaciones, de las diferentes marchas, como los sectores, no solo los sectores populares, sino de los diferentes sectores empezaron a entremezclarse en ese sentido, en ese contexto que se vivía. Y por último, para destacar, se debe tener en cuenta que se tiene un enfoque, una mirada de la evolución del país desde los tiempos de la organización nacional hasta el año 2003. Bueno, en este contexto se debe mencionar que en el siglo XXI e inicio, y más que nada, en realidad en fines de los 90, en 1999, con la asunción de la presidencia de Fernando de la Rúa hasta diciembre del 2001, digamos, fueron procesos que se dieron o que empezaron a darse de diferentes formas, diferentes miradas.
era un país que venía arrastrado por las políticas neoliberales, donde con el gobierno de Fernando de la Rúa se intensificaron, se empezaron a dar las diferentes marchas, conocidas como el cacerolazo en el 2001, por lo que era en aquel momento con las políticas de Domingo Cavallo, con el tema del corralito, con el estado de sitio que había decretado en aquel momento el presidente de la Unión Cívica Radical, Fernando de la Rúa, que se tuvo que ir en diciembre del 2001, llevando solamente 2 años del mandato de su presidencia, que estuvo una semana también en la presidencia Rodríguez Sá. Y en el 2003, bueno, la presidencia la tomó en aquellos años Eduardo Duhalde, digamos, que solamente intensificaron esas políticas que se venían dando. Bueno, uno de los grandes movimientos que habíamos mencionado, de las grandes luchas y de las grandes protestas que se dieron que se dieron con la muerte de Costec y Santillán, apresuraron a lo que en aquel momento eran las elecciones nacionales. El candidato por aquel entonces, el presidente, era Néstor Kirchner, candidato patagónico. A las elecciones llegaron también Carlos Saúl Menem para su tercera presidencia, también estaba López Murphy, pero en ese contexto y en ese sentido la gente tenía diferentes posiciones. Se llegaron a las elecciones donde en primera vuelta ganó Carlos Menem, pero no obtuvo el porcentaje total. Se tenía que llegar a una segunda vuelta donde no se presentó porque ya a través de los diferentes sondeos y de las diferentes encuestas le daban ganador a Néstor Kirchner. Como cierre y conclusión en este sentido, se debe tener en cuenta que no se trató solo de una historia de los trabajadores, sino de la totalidad múltiple de los grupos que componen la clase popular en todo el territorio, tantos peones, obreros y empleados, campesinos y pequeños productores de cada región de inmigrantes. Como recién habíamos mencionado, acá a nivel provincial empezaron a tener mayor visibilidad los sectores indigenistas a través de diferentes autores. Uno puede recordar como a Fausto Reinaga, también la reivindicación de lo que fue la protesta y la lucha del Malón de la Paz, donde los diferentes sectores de los pueblos originarios empezaron a tener mayor visibilidad a través de su protesta, a través de sus luchas, donde empezaron también a tener foco lo que serían las mujeres. También el autor destaca a los grandes movimientos del sector feminista que tomaron sí notoriedad en la década a comienzos del siglo XXI, pero que ya había tenido grandes focos en la década del 80, más precisamente en 1986, a través de las marchas, de las amas de casa, mencionaba él, de los sectores más vulnerables, pero que ya empezaron a tener foco de protesta y de lucha, y que en la década del 90 con los diferentes movimientos obreros y con los movimientos piqueteros empezaron a relacionarse y empezaron a tener mayor foco de visibilidad en su lucha a través de las diferentes formas de protesta. Bueno, con esto concluimos el trabajo final de la unidad curricular de la historia de la cultura y la vida cotidiana. Muchas gracias.